Este es el contenido global de la clase. Ya ustedes lo han visto en la presentación anterior, así que vamos a seguir ese orden, solo que vamos a ir explicando cada uno de los temas en detalle para que ustedes entiendan mejor los procedimientos, las metodologías que usamos para resolver y para encontrar las variables definidas previamente, por lo menos en el caso de elasticidad, para saber cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda, cómo se obtiene una función de demanda inversa o una función de demanda directa, etcétera, etcétera. Bien, en esta sección vamos a estudiar los determinantes de la oferta y la demanda. Vamos a partir viendo que los mercados se definen como la confluencia de estas dos funciones, como la confluencia de dos grandes grupos, los compradores y los vendedores. Y en particular, en nuestra metodología, nosotros vamos a usar funciones sencillas de demanda y oferta y que representan a estas dos grandes fuerzas de un mercado. Funciones que pueden ser estimadas de manera mucho más sofisticada, pero que nosotros, y que de hecho lo son, como vamos a ver más adelante, pero que nosotros usamos versiones simplificadas de estas funciones cuyas implicaciones son exactamente las mismas que las otras. En general, entonces vamos a representar un mercado como la unión o la representación de estas dos funciones, una que tiene pendiente negativa que llamamos demanda, que es la negra en el panel derecho, y una que tiene pendiente positiva que llamamos oferta, que es la línea roja en ese panel derecho. Estas dos líneas representan la relación entre precios y cantidades desde el punto de vista de cada uno de los grupos, de los oferentes o de los demandantes, ¿verdad? Para los demandantes va a ser la disposición a pagar por o el precio que están dispuestos a pagar por cada una de las diferentes cantidades del bien y en ese sentido a qué precios están dispuestos a comprar qué cantidades y desde el punto de vista de los oferentes vamos a hablar de la relación entre el precio y las cantidades que los oferentes están dispuestos a llevar al mercado, a introducir en ese mercado, a vender a cada uno de esos precios. Vamos a comenzar hablando entonces de la función de demanda. Específicamente, como les decía, esta función representa las cantidades de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar a cada precio. Como ustedes ven allí señalamos 3 puntos. En el punto A decimos que si el precio fuese 50, los consumidores estarían dispuestos a comprar 23, 24 unidades del bien. Si el precio fuese 30, los consumidores estarían dispuestos a comprar, digamos, unas 72 unidades del bien. Y si el precio fuese 10, los consumidores están dispuestos a comprar unas 117, 118 unidades del bien. La ley de la demanda, detrás de esa forma de la función de demanda, de esta forma decreciente, ¿verdad? De esta pendiente negativa, está lo que llamamos la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que hay una relación inversa o decreciente, como vimos antes, entre precios y cantidades. Esto quiere decir que a precios altos estamos dispuestos a comprar poco y a precios bajos estamos dispuestos a comprar mucho. Eso es lo que representa la ley de la demanda y que se puede observar en la forma de la función, en la pendiente negativa de la función de demanda. ¿Por qué o cómo se explica la ley de la demanda? Básicamente por dos razones. La primera, digamos que es una razón de sustituibilidad, es un efecto sustitución, no lo vamos a ver acá en detalle, pero detrás de esto está la idea de ese efecto sustitución que dice que a medida que el precio aumenta, muchos consumidores sustituyen el producto que se ha encarecido por algún sustituto cercano de este que ahora resulte más barato relativamente y que satisfaga la misma necesidad. Y la segunda razón se refiere a que cuando el precio aumenta, muchas personas no pueden comprar las mismas cantidades que compraban a un precio más bajo. Y esto se debe a que para un ingreso determinado, comprar las mismas cantidades de un bien que ahora es más caro implicará sacrificar otro bien. Entonces, por lo tanto, en ese sentido hay un efecto ingreso que hace que nos obliga o que nos empobrece relativamente en términos de que se hace más chico el conjunto factible, se hace más chico el conjunto de bienes que nosotros podemos acceder cuando el precio de uno de los bienes aumenta. La función de demanda entonces expresa una evaluación costo-beneficio sobre la adquisición del bien o servicio de referencia, ¿verdad? El beneficio es la utilidad que los consumidores obtienen de ese bien y el costo es lo que nos cuesta la cantidad de dinero que hay que asignar para obtener ese bien.
Y la forma decreciente entonces expresa que el criterio costo-beneficio será satisfactorio para una menor cantidad de compradores a medida que el precio aumenta. Determinantes de la demanda. Por determinantes de la demanda nos referimos al conjunto de factores o variables que explican la demanda, que explican por qué los consumidores compramos determinadas cantidades de un bien o servicio. Esas son las variables explicativas, como les decimos en términos más precisos los economistas. Y nosotros vamos a ver acá una visión general de la demanda. Estas son, digamos, que las variables que en términos generales pueden ayudarnos a entender la demanda de la mayoría de los bienes. Luego, cuando vamos a observar un bien en particular, puede ser que determinemos o que veamos la necesidad de introducir variables ad hoc, o sea, variables que se usan específicamente en un caso y que ayudan a explicar ese caso particular. Pero en términos generales, vamos a decir que este grupo que tenemos acá son las variables explicativas generales de la demanda. Como vemos en la ecuación que tenemos al lado derecho de esta diapo, esa ecuación nos dice que las cantidades demandadas del bien I, fíjense que dice Q de I, eso lo podemos leer o lo leemos como las cantidades demandadas del bien I. Aquí dice son iguales y aparece una F, eso quiere decir dependen de o son función de todo lo que se encuentre dentro del paréntesis. O sea, las cantidades demandadas del bien I dependen de o son función de todas las variables que están dentro del paréntesis, que en este caso son PI, que es el precio del mismo bien, o sea, I se refiere al bien que estamos analizando, es el nombre que le ponemos específicamente al bien de referencia, al bien cuya demanda estamos tratando de entender. En segundo lugar, tenemos al ingreso de los consumidores. El ingreso de los consumidores es otra variable clave para explicar las cantidades demandadas de un bien. Allí vamos a tener dos posibles efectos dependiendo de la naturaleza del bien. Si aumenta el ingreso y caen las cantidades demandadas del bien, o sea, si la relación entre ingreso y cantidades es inversa, decimos que se trata de un bien inferior. Cuando el ingreso aumenta y nosotros queremos consumir menos de un bien, es porque ese bien es inferior o esa relación implica que el bien es inferior. En otras palabras, un bien es inferior cuando la relación entre la variación del ingreso y la variación de las cantidades demandadas es inversa, independientemente del bien, y esto por lo tanto varía entre grupos de consumidores o entre consumidores e incluso dentro en un mismo consumidor, esto varía entre diferentes niveles de ingreso. Entonces, la caracterización solo se refiere a cómo es la relación entre variación del ingreso y variación de las cantidades demandadas. Si la variación es inversa, o sea, si las cantidades demandadas responden de manera inversa a variaciones en el ingreso, ingreso aumenta, cantidades bajan, ingreso baja, cantidades aumentan, decimos que el bien es inferior. Si la relación es directa, esto es, si el ingreso aumenta y las cantidades aumentan, y si el ingreso cae y las cantidades caen, entonces decimos que el bien es normal. En otras palabras, un bien normal es un bien cuyas cantidades demandadas varían en el mismo sentido que las variaciones del ingreso. Entonces, en cuanto a esa variable, era importante definir que tenemos dos posibles efectos dependiendo de la naturaleza de los bienes, dependiendo de si el bien en cuestión es normal o inferior. La tercera variable, PJ, J quiere decir todo lo que es diferente de I, o sea, todos los otros bienes diferentes al bien de referencia. Imagínense si nosotros evaluamos la demanda de departamentos, PJ sería, por ejemplo, el precio del crédito, la tasa de interés, porque la mayoría de las veces, cuando compramos un departamento, compramos de manera simultánea un crédito hipotecario, ¿verdad? Un producto, un servicio llamado crédito hipotecario, porque no tenemos para comprar el departamento de contado y por lo tanto requerimos financiamiento y le compramos al banco en conjunto con el departamento un crédito hipotecario. Entonces los bienes J podrían ser bienes complementarios, bienes que se usan conjuntamente con nuestro bien de referencia. Pero también podría ser un bien sustituto. Imagínense a una persona que le gustan las bebidas gaseosas edulcoradas,
dulces, esa persona puede, por ejemplo, elegir entre Pepsi Cola y Coca-Cola. Por lo tanto, cuando para un mercado se estima o se evalúa el comportamiento o la manera como se expresa y de qué depende la demanda de uno de esos bienes, por ejemplo, de qué dependen las cantidades demandadas de Coca-Cola, una de las variables que deben tomarse en cuenta es el precio de la Pepsi Cola, o sea, el precio de los productos que son sustitutos del producto de referencia. Entonces, de nuevo, los PJ, la variable PJ se refiere a los precios de los bienes sustitutos o complementarios del bien de referencia. Y efectivamente, las relaciones van a ser diferentes dependiendo de si el bien es sustituto o complementario. ¿Verdad? Por ejemplo, si los bienes son sustitutos, aumenta el precio de la Pepsi, la gente consume más Coca-Cola. Por lo tanto, en el caso de los sustitutos, los movimientos son en la misma dirección. Aumenta el precio del sustituto, aumenta la demanda del bien de referencia, porque efectivamente se encarece el sustituto y la gente consume más del bien de referencia. Entonces, aumenta el precio de la Pepsi, aumenta la demanda de Coca-Cola si ese es nuestro bien de referencia, si estamos estudiando las cantidades demandadas de Coca-Cola. Y en el caso del ejemplo de los departamentos y el crédito hipotecario, que son bienes complementarios, ocurre exactamente lo contrario, ¿verdad? Se aumenta el precio si estamos analizando la demanda de departamentos y una de la variable PJ en ese caso se refiere al precio del crédito hipotecario, se aumenta la tasa de interés, que es el precio del crédito hipotecario, se encarece el combo, se encarece los bienes, el conjunto que agrupa a todos los bienes que consumimos de manera conjunta. Por lo tanto, cae la demanda de departamentos. Si se encarece el combo, cae la demanda de cada uno de los componentes del combo. La siguiente variable son las expectativas es lo que creemos que va a ocurrir en el futuro. Nosotros estamos evaluando la demanda del bien hoy y un elemento clave en el comportamiento de lo que decidimos hoy o en lo que decidimos hoy es lo que creemos que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si yo hoy estoy decidiendo si compro o no un departamento y yo tengo expectativas de que el precio de los departamentos el año que viene sea más alto, probablemente yo y lo que va a ocurrir es que yo voy a aumentar mi demanda de departamentos hoy. Yo voy a anticipar mi demanda de departamentos hoy para comprar hoy a un precio más bajo que el precio del cual yo tengo expectativas que sea más alto en el futuro. Eso efectivamente pasó en Chile entre los años 2015 y 2016, cuando se aprobó un impuesto a los departamentos. En el año 2015 se estaba discutiendo y se aprobó este impuesto. La gente tenía expectativas entonces de que el precio de los departamentos el año siguiente iba a aumentar y el año 2015, por lo tanto, hubo un salto de la demanda, una expansión de la demanda de departamentos vinculada con las expectativas de que el precio de los departamentos iba a aumentar el año siguiente. La siguiente variable es la información. Esto es clave, ¿verdad? En muchos bienes, la información que nosotros tenemos sobre esos bienes, pensemos en los alimentos o en las medicinas, son bienes donde la información es un aspecto clave o un determinante clave de la demanda. ¿Verdad? Nuestra información o las variaciones que hay en la información sobre los alimentos inciden de manera importante en las cantidades demandadas de alimentos. Y la última variable son los gustos y preferencias, lo que nos gusta. Cuando algo se pone de moda, decimos que hay un cambio positivo en los gustos a favor de ese bien. Y cuando pasa de moda, ocurre exactamente lo contrario. Estas son entonces estas 6 variables que tenemos dentro del paréntesis de la ecuación. Son las variables que de manera general explican la demanda de los bienes. Yo les decía que luego, y si uno quiere estudiar la demanda de un bien en particular, uno puede introducir alguna variable adicional, alguna variable ad hoc. Una vez que vimos cómo es la relación de dependencia entre las cantidades demandadas de un bien y las variaciones en las variables explicativas, vamos a ver en la práctica en qué se traduce eso. Antes de eso, quiero señalarles que eh, la relación entre las cantidades demandadas de un bien, o sea, QDI, y el precio del bien I, se reflejan sobre la misma función de demanda, sobre la función de demanda. O sea, cada vez que varía el precio, varían las cantidades demandadas y el movimiento ocurre sobre una misma línea.
pero movimientos de cualquiera de las otras 5 variables van a hacer que las líneas se trasladen, que haya un cambio en la posición de la línea. Eso es lo que vemos acá. Por ejemplo, el primer gráfico del panel superior izquierdo nos dice que cuando el ingreso aumenta y el bien es normal, la demanda se desplaza a la derecha, desde D1 hacia D2. Hay una expansión de la demanda, siempre que el ingreso aumente y el bien que estamos analizando sea un bien normal. Si el bien es inferior, ocurre exactamente lo contrario, como muestra el gráfico que está justo a la derecha del que analizábamos antes, ¿verdad? Si el ingreso aumenta y el bien es inferior, cae la demanda, porque se supone que los consumidores quieren consumir menos del bien inferior, del bien que les parece de baja calidad o que consumen solo porque su ingreso es bajo y sustituyen por el bien más deseado. En el caso del panel superior derecho tenemos que, en primer lugar, que cuando el precio de un complemento cae, decíamos que los productos complementarios son un combo. Cuando el precio de uno de los componentes del combo cae, se abarata todo el combo y por lo tanto aumenta la demanda de todos los componentes del combo, incluyendo nuestro bien de referencia. Por lo tanto, cuando el precio de un complemento cae, la demanda se desplaza hacia la derecha desde D1 hasta D2. Y cuando los bienes son sustitutos ocurre exactamente lo contrario, como ya les comentaba en el caso de Pepsi y Coca-Cola. En el panel inferior izquierdo tenemos el caso en el que también les comentaba, en el caso de que hay expectativas, un caso en el cual hay expectativas de que los precios van a aumentar y por lo tanto la demanda salta hoy porque queremos anticipar consumo para poder comprar más barato de lo que vamos a comprar mañana, dadas las expectativas de un aumento de precio. En el centro abajo tenemos que una nueva información favorable a un producto hace que su demanda aumente, ¿verdad? Si en el momento en que hubo información referida a que la aspirina era buena para el corazón, además de porque es vasodilatadora, además de las razones por las cuales la usábamos normalmente, como antipirético, por ejemplo, contra la fiebre, dado que la información de que además de su potencial antipirético, la aspirina también es buena para el corazón, porque es vasodilatadora y por lo tanto puede prevenir en determinados casos los infartos, entonces esa información hace que la demanda de aspirinas se expanda, pase de D1 a D2. Cada vez que se introduce una información que para los consumidores en promedio resulta confiable, de fuentes confiables, esa información tiene impactos relevantes sobre nuestra demanda, ¿verdad? Por eso se introdujo una regulación en los alimentos en Chile que obliga a fijar unos sellos, unos hexágonos que dicen alto en calorías, alto en grasas saturadas, etcétera. La idea de esos hexágonos es que los consumidores podamos hacer un mejor uso de la información, porque esa información antes estaba, pero estaba en unas tablas que eran difícilmente entendibles para un ser humano promedio y por lo tanto casi muy poca gente las leía y no las entendíamos. Y una vez que la información se traduce en esos hexágonos es más fácilmente digerible para las personas, la podemos entender mejor y por lo tanto esa información tiene un impacto relevante en la demanda de los bienes. Y finalmente, y esto resulta relativamente obvio, ¿verdad? Cuando un bien pasa de moda, a lo cual nos referimos como que hay un cambio desfavorable en los gustos, la demanda de ese bien se contrae, ¿verdad? Y cuando un bien se pone de moda, la demanda se expande. Entonces, en todos esos casos vimos ejemplos de cómo responde la demanda a variaciones en las variables explicativas, en las variables distintas al precio del mismo bien que estaban en el paréntesis que veíamos arriba. Ahora vamos a hablar de la función de oferta. Y de manera análoga a lo que veíamos antes, la función de oferta tiene pendiente positiva debido a la ley de la oferta, debido a la idea de que los productores quieren vender más a precios más altos y vender menos a precios más bajos. Y de manera análoga a lo que veíamos antes, en el términos de procedimiento, también vamos a proceder acá viendo o evaluando cuáles son las variables que explican el comportamiento de la oferta. Como señala la función en rojo que tenemos en el lado derecho de la diapo, las cantidades ofrecidas del bien y
dependen de, en primer lugar, del precio del bien Y, ¿verdad? Y esa relación es positiva, o sea, directa. Mayor precio, los oferentes quieren ofrecer más; menor precio, los oferentes quieren ofrecer menos. Y la relación entre esas dos variables se expresa sobre una misma función, sobre la línea. Cambios en cualquiera de las otras variables, como vamos a ver ahora, van a implicar cambios de la función. Entonces, la primera variable que evaluamos la llamamos PK, eso quiere decir el precio del capital. En los libros de microeconomía suele usarse la K para hablar de capital, de los bienes de capital. Entonces, cuando varía el capital, por ejemplo, las maquinarias y los equipos que una empresa usa para producir el bien o producto que produzca, valga la redundancia, esas maquinarias son capital. Y, bueno, luego vamos a ver más adelante en una próxima clase cómo es la relación entre el capital y el trabajo en el largo y en el corto plazo. En esta clase lo que nos interesa comprender es que cada vez que sube el precio de un insumo, aumentan los costos y por lo tanto se contrae la demanda, perdón, la oferta del bien. Si se encarecen los insumos, si aumenta el precio de los insumos, en términos generales, se contrae la oferta del bien. O sea, hay una menor, mientras mayor sean los precios de K, o sea, mientras mayor sea la variable PK y la variable PL, PL es precio del trabajo, llamamos al trabajo L en microeconomía, y K es capital. En la medida en que aumenten los precios del capital o del trabajo, la oferta del bien se contrae porque eso es equivalente a un aumento de costos. Eso es un aumento de costos. Entonces la relación es inversa entre cantidades ofrecidas y precios del capital, o sea, PK, y precio del trabajo, o sea, PL. En el caso de la tecnología, la mayoría de las veces lo que ocurre es que cuando hay una innovación tecnológica, los costos de producción caen. Y esa caída en los costos de producción es equivalente a una expansión de la oferta. Entonces, innovación tecnológica implica una expansión de la oferta, como vamos a ver en unos segundos. Luego tenemos otras variables, por ejemplo, el número de oferentes. El número de oferentes en muchos casos es una variable clave para explicar la oferta. Por ejemplo, la oferta de servicios de transporte en las ciudades latinoamericanas y en particular en las ciudades de Chile aumentó de manera significativa cuando aumentó el número de oferentes con la entrada de Uber, de Cabify, de Didi y de estas plataformas que vinculan a personas que tienen horas libre y tiempo libre y activos poco ocupados y que por lo tanto pueden ofrecer sus vehículos y su tiempo de conducción enlazándolos con quienes necesitamos desplazamientos. Entonces estas plataformas, la aparición de esta plataforma es un aumento en el número de oferentes y ese aumento en el número de oferentes en el caso particular del mercado de servicios de transporte se tradujo en un incremento de la oferta de servicios de transporte. Por lo tanto, en ese caso, habría una relación, y la mayoría de las veces hay una relación directa, o sea, en el mismo sentido, entre el aumento del número de oferentes y las cantidades ofrecidas de un bien. La siguiente variable son las expectativas. Aquí ocurre algo como lo que ocurría antes, solo que en sentido contrario, ¿verdad? Si una empresa tiene expectativas de que el año siguiente el precio del bien va a aumentar, ella quisiera vender menos hoy para poder vender mañana más caro. Entonces su oferta se contrae. Y finalmente tenemos otras variables. Podemos pensar en el caso por ejemplo, de la industria minera en Chile, los desastres naturales. En las cantidades ofrecidas de cobre, cuando ocurre, a ver, al revés, si ocurriera un terremoto que afecte fundamentalmente el norte de Chile, las cantidades ofrecidas de cobre caen. ¿Por qué? Porque hay una contracción, hay una caída y una interrupción de las cadenas productivas, a veces incluso destrucción de capitales derivado del desastre natural. Entonces, hay una relación en este sentido entre la ocurrencia de un terremoto y la contracción de la oferta que es relevante cuando estudiamos las cantidades ofrecidas de determinado bien. Y como hacíamos en el caso anterior, en el caso de la demanda, acá tenemos
expresiones de qué ocurre cuando varía una de las variables explicativas, qué ocurre con la oferta del bien de referencia. Cae la tasa de interés, hay una expansión de la oferta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tasa de interés es el precio de un factor productivo. La tasa de interés podría estar en ese PK que veíamos antes. Es el precio del capital, ¿verdad? Si queremos consumir capital de trabajo, el precio del capital de trabajo es la tasa de interés. Entonces, cae la tasa de interés, se abarata el capital, cae el costo y por lo tanto hay una expansión de la oferta. Hay un desplazamiento de la función de oferta hacia la derecha. Si aumenta el precio de otras materias primas, ¿verdad? Si aumenta el precio de las materias primas, ocurre exactamente lo contrario. Hay un aumento de los costos y por lo tanto una contracción de la oferta que es equivalente a un desplazamiento de la función de oferta hacia la izquierda. Siguiendo arriba, ahora a la derecha, vemos que un aumento del salario también genera una contracción de la oferta, ¿verdad? Porque un aumento del salario implica un aumento de costos. Una innovación tecnológica decíamos que la mayoría de las veces implica una reducción de costos y por lo tanto una expansión de la oferta. En la línea de abajo tenemos que un incremento del número de firmas implica una expansión de la oferta, como comentábamos que ocurrió en el mercado de servicios de transporte. Unas expectativas de aumento de precio implican una contracción de la oferta porque los productores quieren vender menos hoy y guardar parte de esa producción que pueda ser acumulada a bajo costo, guardarla para venderla en el periodo siguiente a un precio más alto. Y finalmente, el ejemplo trivial de que cuando ocurre un desastre natural hay una contracción de la oferta porque hay destrucción de capital e interrupción de las cadenas de suministro. Bien, visto vistas las variables explicativas de cada una de las funciones relevantes de un mercado, o sea, de la demanda y de la oferta, y cómo cambios en ellas impactan a la función de referencia, a las cantidades demandadas de un bien, si es que estamos hablando de la demanda, o a las cantidades ofrecidas de un bien, si es que estamos hablando de la oferta. Una vez que hemos visto eso, vamos a hablar ahora de, el, de cómo son los cambios en el equilibrio de mercado. Ante la pregunta de cómo cambia el equilibrio cuando las funciones se desplazan, vamos a observar que acá describimos un procedimiento. Lo primero es que suponemos que ante cambios en una variable, todo lo demás permanece constante. O sea, me estoy refiriendo a las variables que estaban dentro del paréntesis en las ecuaciones de oferta y demanda que vimos antes. O sea, a las variables explicativas. Cuando varía una o cambia una de las variables explicativas, las demás variables explicativas permanecen constantes. Y esto lo hacemos porque si todas varían al mismo tiempo, es difícil capturar y entender y descifrar la naturaleza de los cambios. Entonces lo que hacemos es introducir un concepto que se expresa en una frase en latín que es ceteris paribus. Ceteris paribus significa manteniendo todo lo demás constante. Entonces, cuando analicemos el efecto del cambio en una variable explicativa sobre la demanda o la oferta de un bien, vamos a introducir el concepto de ceteris paribus. Vamos a suponer que todas las demás variables explicativas permanecen constantes. Lo segundo es que partimos de una situación de equilibrio inicial, esa va a ser nuestra situación de referencia y a partir de esa situación vamos a observar cómo son o qué impacto tiene sobre precios y cantidades los cambios de oferta o demanda que estemos analizando. Luego evaluamos el impacto del cambio de una variable explicativa sobre la función relevante y finalmente describimos cuál es la diferencia entre el nuevo equilibrio, o sea, entre los nuevos precios y cantidades que observamos y el equilibrio original, o sea, los precios y cantidades que existían antes de que ocurriera el cambio que analizamos. ¿Cómo cambia entonces el equilibrio cuando hay una expansión de la demanda? Vamos a aterrizar en la demanda. Lo primero, resaltando lo que decíamos antes, operamos bajo el supuesto de ceteris paribus. La demanda se expande, como vemos en el panel derecho, ¿verdad? La demanda, supongamos que la demanda de un bien se expande desde de 1 hasta de 2. Hay una expansión de la demanda derivada de un aumento de precio y el bien es normal, por ejemplo. Ceteris paribus, todo lo demás permanece constante. Todas las demás variables explicativas permanecen constantes. Observamos el desplazamiento de la demanda derivado de un aumento del ingreso en el caso de un bien normal.
Como vemos allí, en el equilibrio inicial teníamos que el precio era P estrella 1 y las cantidades demandadas eran Q estrella 1 y ahora en el nuevo equilibrio vamos a tener un precio mayor que llamamos P estrella 2 y una cantidad demandada mayor que llamamos P estrella 2. Por lo tanto, en el nuevo equilibrio tenemos un mayor precio y una mayor cantidad de equilibrio del mercado. ¿Qué pasa con la oferta? Veamos acá este caso, ¿verdad? En este caso ocurre exactamente algo similar a lo que veíamos antes, aunque no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero es similar en términos de cómo son las relaciones. Veamos que en este caso hay una expansión de la oferta se expande desde O1 hasta O2. Imaginémonos, por ejemplo, porque hay una innovación tecnológica. Ceteris paribus, eso significa manteniendo constantes todas las demás variables explicativas de la oferta. La innovación tecnológica implica una caída de los costos y por lo tanto una expansión de la oferta desde O1 hasta O2. Pero veamos que en este caso la expansión de la oferta hace que en el nuevo equilibrio haya un precio más bajo, ¿verdad? Vean que P estrella 2 está por debajo que P estrella 1, o sea, el precio final es inferior al precio inicial y las cantidades finales son mayores que las cantidades iniciales. Q estrella 2 es mayor que Q estrella 1. Entonces, tanto esto como lo que vimos anteriormente nos permite entender cómo cambian precios y cantidades de equilibrio en los casos en los cuales la demanda varía, en particular como la vimos variar en cada uno de estos ejemplos. Una vez analizado esto, vamos a hablar a partir de esta lámina, vamos a ver cómo se estima la demanda, cómo se suele estimar la demanda de un bien y vamos a analizar la sensibilidad de la demanda a cambios en el precio. En particular, ese va a ser el foco principal de nuestra clase y eso es lo que llamamos elasticidad precio de la demanda, como vamos a ir señalando. Lo primero que quiero comentarles de manera muy sencilla es que imagínense que vamos a tomar el caso de unos investigadores que estimaron la función de demanda de carne de cerdo en los Estados Unidos. Y vamos a ver cómo se expresa acá, que ellos dijeron que expresándolo de manera simplificada, cuando queremos estimar una función de demanda real, tenemos que usar las variables que tenemos a la disposición. A veces hay variables ideales, pero que no las tenemos y por lo tanto no podemos, no podemos incluir todas las variables que quisiéramos, sino nos limitamos a las variables que podemos conseguir, a las variables disponibles. En este caso, nótese que los investigadores dicen o establecieron que las cantidades demandadas de carne de cerdo, o sea, QDC, dependen de P, que es el precio del cerdo, PB, que es el precio de la carne de vacuno, PP, que es el precio de la carne de pollo, y de la variable I, que es el ingreso de los consumidores. Entonces, este ejemplo está tomado de un libro de microeconomía de Perloff, en el cual se muestra esta estimación realizada por un grupo de investigadores para el caso de los Estados Unidos. Entonces ellos determinaron o ellos postularon una función de demanda como esta, en la que dijeron, para nosotros estimar la función de demanda de cerdo, podemos usar estas cuatro variables. El precio del cerdo, expresado en dólares por kilogramo, el precio del vacuno, expresado en la misma moneda, ¿verdad? En dólares por kilogramo, el precio del pollo, expresado también en dólares por kilogramo, y el ingreso de los consumidores, expresados en miles de dólares. Eh, Usando un procedimiento econométrico, estos investigadores encontraron que la función, o estimaron una función de demanda de carne de cerdo que tiene esta forma específica. Lo que veíamos antes era la forma general, la estructura general, y esta es la forma específica que ellos pudieron encontrar usando los datos disponibles para los Estados Unidos. Entonces ellos estimaron que que las cantidades demandadas de cerdo son iguales a 171 menos 20. Fíjense que ese 171 no tiene mucha relevancia económica, una relevancia matemática como vamos a ver, pero no económica. Lo que tiene relevancia económica acá son los números que acompañan a cada una de esas variables y son
efectivamente los números, los coeficientes que se estiman mediante este procedimiento econométrico que a grandes rasgos les señalaba. Entonces, esos son los números relevantes. Ese menos 20 que acompaña al P, al precio, ese es el coeficiente del precio. El más 20 que acompaña al PB es el coeficiente del precio del vacuno. El más 3 que acompaña al PP es el coeficiente del precio del pollo. Y el 2 y el más 2 que acompaña al I es el coeficiente del ingreso. Eso fue lo que estimaron. Esos coeficientes fueron los estimados por estos investigadores usando econometría, ¿verdad? Usando lo que en econometría se conoce como una regresión simple. Ahora notemos que queremos simplificar esto para poder expresarla en un gráfico como el que veíamos antes, en el que tuviéramos precios y cantidades. Y acá tenemos 4 o 5 variables, ¿verdad? Tenemos 4 variables explicativas y una variable dependiente, que es la cantidad demandada de carne de cerdo. Nosotros con ese número de variables obviamente no podemos trabajar en un plano. Para trabajar en un plano necesitamos solo dos variables, entonces fíjense lo que usualmente hacemos. Vamos a tomar, en el caso de las demás variables, nosotros queremos quedarnos con cantidades demandadas y con precio de ese bien. Todas las demás variables las queremos introducir dentro de la ordenada en el origen, o sea, dentro del primer número. Y lo que vamos a hacer es lo que se muestra del lado derecho. Observemos arriba que decimos que PB es igual a 4. Eso significa que para el momento en que los investigadores hicieron esta estimación, el precio de la carne de vacuno era de $4 por kilo. Por lo tanto, si se observó ese precio, podemos tomar ese valor, dado que en ese ceteris paribus todas esas otras variables permanecen constantes, entonces nosotros vamos a fijar de manera constante el precio del vacuno en 4 y lo vamos a sustituir, nótese abajo en la función de demanda que está inmediatamente abajo de la casilla donde se señalan los precios, que decimos que la Q es igual a 171 menos 20p más, en este caso 20 por 4, ese 4 es el precio del vacuno, más 3, que era el coeficiente del PP, multiplicado por PP, que es 3,33. Eso significa que el precio del pollo era $3,33 por kilo en ese momento. Lo congelamos en ese momento, le aplicamos el concepto de ceteris paribus. Más el siguiente paréntesis dice 2 por 12,5. 2 era el coeficiente del ingreso y 12,5 es el valor del ingreso promedio relevante para este mercado en el momento en que se hizo el estudio, o sea, $12,500 anuales por persona. Una vez que hemos congelado esas otras variables, nótese que todos esos paréntesis encontramos el número correspondiente, ¿verdad? 20 por 4 es 80, 3 por 3,33 es 10 y así sucesivamente. Y sumamos todos esos números y se los agregamos al número inicial, o sea, al 171. 171 más la suma de todos esos otros números ahora va a ser igual a 286, que es el primer número de la función de demanda roja de abajo que llamamos función directa de demanda. Y se llama función directa de demanda porque expresa la relación funcional de manera directa, o sea, tal cual es. Las cantidades demandadas dependen de las variables explicativas. Entonces, nótese que allí decimos que Q es igual a 286. Ese 286 viene de sumar 171 más 20 por 4 más 3 por 3,33 más 2 por 12,5. La suma de todo eso es 286 menos 20p, que es el menos 20p que teníamos originalmente. Fíjense entonces que ahora tenemos una función de demanda simple, sencilla, que en realidad proviene de un cálculo mucho más complejo, pero que nosotros hemos simplificado para facilitar su expresión en el plano. Luego, como los economistas, ponemos la variable precio en el eje vertical. Entonces hay una convención matemática de que la variable que está en el eje vertical debe estar solita del lado izquierdo de la ecuación. Ustedes pueden recordar de educación media cuando graficábamos y en función de x, las y estaban en el eje vertical. Bueno, acá lo que ocurre es que por razones prácticas, cuya utilidad vamos a ver más adelante, es conveniente tener las unidades monetarias, la variable que está expresada en unidades monetarias, tenerlas en el eje vertical. Entonces, dado eso,
en algún momento los economistas prefirieron despejar P y trabajar con la función inversa de demanda, que es la que vemos en la línea de abajo del lado derecho. Esa función, ¿de dónde viene? Esa función viene de la de arriba, es exactamente la misma que arriba. Imagínense arriba, pasamos el P a la derecha, entonces queda que menos 20P, pasamos el precio a la derecha, perdón, a la izquierda y las Q a la derecha. Entonces nos va a quedar menos 20P es igual a 286 menos Q. Luego el 20 pasa dividiendo. 286 dividido entre 20 es ese 14,3 que ustedes ven como variable como ordenada en el origen en la función de abajo. Menos 0,05, ese 0,5 es 1 partido en 20, porque recuerden que cuando desplazamos el Q a la derecha, el coeficiente de Q era 1, pasamos el menos 20p a la izquierda como 20p, ahora pasamos ese 20 dividiendo, 20 divide a 286 y eso es 14,3 y 20 divide a 1 que era el coeficiente de Q y 1 partido en 20 es 0,05, pero como era menos, como el Q tenía un signo menos, es menos 0,05. Entonces, con esta explicación lo que quiero es que entiendan que cuando decimos P es igual a 14,3 menos 0,05Q, estamos hablando exactamente de la misma función de demanda de arriba, de la función de demanda que decía que Q era igual a 286 menos 20P. Son exactamente las mismas, solo que en la de arriba estaba despejada la Q, estaba Q sola del lado izquierdo y esa es la función directa, y en la de abajo está despejada P, está P sola del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, y esa se llama la función inversa. Es inversa porque expresa el inverso de la relación funcional correcta. La relación funcional correcta es que las cantidades demandadas dependen de una serie de variables. Acá invertimos y decimos que P depende de Q y por eso lo llamamos inverso. Y esa función que acabamos de obtener es la que observamos en este gráfico del panel izquierdo de esta diapo. Es exactamente la misma. Nótese que cuando Q es 0, P es igual a 14,3. Ese es el corte con el eje vertical. Y cuando P es 0, y lo podemos ver en la función directa, Q es igual a 286 y ese es el corte con el eje horizontal. Y esta gráfica es la función de demanda de carne de pollo en los Estados Unidos simplificada. Una vez vista la función de demanda, vamos a hablar de la elasticidad precio de la demanda. Ahora queremos evaluar, queremos pensar sobre cómo es o cuán sensible es la demanda a variaciones en el precio. Y para responder esto, usamos el concepto de elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda es eso, es la sensibilidad de la demanda a cambios en el precio. Y se expresa específicamente como lo vemos en la primera ecuación del panel izquierdo, que dice que la elasticidad precio de la demanda es igual a la variación porcentual de la cantidad demandada partido entre la variación porcentual del precio. Si nosotros descomponemos esas variaciones porcentuales, llegamos a que eso es lo mismo que delta Q entre delta P multiplicado por P entre Q. Y esa es la ecuación que nos permite calcular la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda vista de esta forma es entonces el resultado de multiplicar delta Q entre delta P, que es la pendiente de la función directa de demanda, por un punto, que es ese P entre Q. Eso es un punto de la función. Y nosotros vamos a ver un ejemplo. Para aterrizar esta idea, vamos a ver un ejemplo de cómo se operacionaliza este cálculo de la elasticidad precio de la demanda. En particular, vamos a ver un ejemplo en dos puntos de la función de demanda que estimamos antes, que vimos antes, en el punto A y en el punto B de esa función, como se muestra en el panel derecho de esta diapo. Nótese acá, entonces, que en el lado izquierdo usamos la fórmula que vimos antes, usamos la función de demanda directa que vimos antes, ¿verdad? Q es igual a 286 menos 20P. Vemos a qué cantidad corresponde cada precio. Por ejemplo, si en el punto A el precio es igual a 12, la cantidad demandada es 46, como observamos en el panel derecho en la gráfica, ¿verdad?
y esto es el resultado de introducir ese 12 dentro de la función, ¿sí? Nótese que la función es Q es igual a 286 menos 20P. Si sustituimos ese P por 12, tenemos que Q es igual a 46. Y ese es el punto A. El punto B, decimos que el precio es igual a 4, introducimos ese 4 en la función de demanda, por lo tanto, cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 206, ¿verdad? En el caso de la función directa, vemos que si P es 4, 20 por 4 es 80, por lo tanto 286 menos 80 es 206, como se muestra acá, ¿verdad? Cuando el precio es 4, la cantidad demandada es 206. Por lo tanto, podemos ver en el panel derecho que ese es el punto B, ¿verdad? Ese es el punto B, nos dice que el precio es igual a 4 y la cantidad demandada es igual a 206, a 206 unidades. Luego, aplicando la fórmula que tenemos arriba, vamos a encontrar estos valores que tenemos acá. ¿Cómo aplicamos esa fórmula? De la siguiente manera, fíjense que en la última línea del panel izquierdo decimos que si la función de demanda es igual a 286 menos 20p, entonces la derivada de Q con respecto a P es igual a menos 20, o sea, la pendiente de la función de demanda directa es menos 20, que es el coeficiente que acompaña al precio. Entonces ya nosotros tenemos la primera parte para introducir en la fórmula de elasticidad precio de la demanda. El delta Q entre delta P es igual a menos 20. Y en el caso del punto A, el punto sería, uno multiplica ese menos 20, que sería delta Q entre delta P, por un punto, como les decía antes, como vemos en la primera línea del panel izquierdo, ¿verdad? Por P entre Q. ¿Quiénes son esos P y ese Q? El P y el Q correspondiente al punto donde estemos evaluando la elasticidad precio de la demanda. En el caso de arriba, el P va a ser 12 y el Q va a ser 46. Por lo tanto, menos 20 que multiplica a 12 dividido entre 46 es igual a menos 5.22, como se señala en el panel derecho. Y menos 5.22 es entonces la elasticidad precio de la demanda en el punto A. ¿Cómo se interpreta ese número? Ese número quiere decir que si el precio aumenta 1%, la demanda en los alrededores del punto A, la demanda cae en 5.22%. Y si el precio cae en 1%, la demanda aumenta en 5.22%. Todo eso en los alrededores del punto A. En los alrededores del punto B, bueno, primero vamos a calcular cuál es la elasticidad precio de la demanda en el punto B para luego ver qué pasa en los alrededores del punto B. La elasticidad precio de la demanda en el punto B, ¿cómo la calculamos? De manera similar a lo que hacíamos antes. Regresamos a nuestra fórmula de elasticidad precio de la demanda. Sabemos, como la demanda es una línea recta, que su pendiente es la misma en todos sus puntos, por lo tanto el delta Q entre delta P sigue siendo menos 20. Y lo que hacemos es cambiar el P y el Q de la fórmula de elasticidad precio de la demanda que tenemos en la primera línea del panel izquierdo, ¿verdad? Sustituimos esa fórmula, sustituimos el delta Q partido en delta P por menos 20, que ya sabemos que es la pendiente de la demanda, por P entre Q, en ese caso P sería 4 y Q sería 206. Si resolvemos eso, dividimos 4 entre 206 y lo multiplicamos por menos 20, vamos a obtener que la elasticidad precio de la demanda en el punto B es menos 0,39. ¿Qué significa menos 0,39? Significa que si el precio aumenta en 1%, la demanda cae en 0,39%. Y si el precio cae en 1%, la demanda aumenta en 0,39%. Nótese que los signos negativos de la elasticidad precio de la demanda me están diciendo que la relación entre precio y cantidad es inversa, porque la función de demanda tiene pendiente negativa. Bien, visto esto, habiendo explicado la manera como se calcula la elasticidad precio de la demanda, vamos a ver cómo se clasifica la elasticidad precio de la demanda. Y para clasificar la elasticidad precio de la demanda, vamos a primero que todo a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle el signo, a convertir a la elasticidad precio de la demanda en un número positivo. Eso es lo que se observa. Si vemos el panel izquierdo, vemos que decimos justo antes de la llave grande esta, decimos que EP
y tiene dos rayitas a los lados. Esas dos rayitas es lo que en matemáticas se llama valor absoluto o módulo. Y cuando se le ponen dos rayitas a una variable de esta manera, todo lo que esté adentro de esas dos rayitas se convierte en positivo. Por lo tanto, imagínense que estamos evaluando la elasticidad precio de la demanda en el punto A. Ponemos dos rayitas y la convertimos en 5.22. Antes era menos 5.22 y al calcularle el valor absoluto con esas dos rayitas, le convertimos en un número positivo, o sea, en 5.22. Y lo que nos dice esta regla de clasificación es que si el número que analizamos es mayor que 1, vamos a decir que la demanda es elástica, o sea, muy sensible a variaciones en el precio. Si es igual a 1, exactamente igual a 1, eso es muy raro que ocurra, pero se dan casos, decimos que la elasticidad es, que la demanda en ese punto es elástica unitaria. Y si el valor que observamos es menor que 1, decimos que la demanda es inelástica, en otras palabras, poco sensible. Bueno, dada esta clasificación que hemos entendido, ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de la elasticidad precio de la demanda en los puntos A y B. Vayamos al lado derecho de esta diapo y podemos ver que en el punto A la elasticidad precio de la demanda es menos 5.22, lo convertimos a positivo aplicándole las dos rayitas y vemos que eso es 5.22. 5.22 es mayor que 1, por lo tanto la demanda es elástica en el punto A o en los alrededores del punto A, estando muy cerca del punto A. Mientras que en el punto B ocurre que el número obtenido es menos 0,39, lo transformamos a positivo y pasa a ser 0,39. 0,39 obviamente es menor que 1, por lo tanto en el punto B la demanda es inelástica o poco sensible a variaciones en el precio. Acá tenemos, una vez que hemos entonces visto cómo se calcula la elasticidad precio de la demanda, y a sabienda, por lo que acabamos de hacer, de que una misma función de demanda puede tener diferentes elasticidades en diferentes puntos, ahora lo que vamos a hacer es a ver cómo comparamos demandas globales. No estamos analizando puntos, sino en términos generales cómo podemos catalogar a una función de demanda. Nótese entonces que acá en la línea de arriba, panel izquierdo, tenemos una función de demanda vertical. Cuando eso ocurre decimos que es perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica quiere decir que no es para nada o que es absolutamente insensible a variaciones en el precio. Y ahí lo observamos, ¿verdad? Vemos que el precio aumenta de 4 a 5 y la cantidad demandada sigue siendo la misma sobre la misma función de demanda. En el panel derecho de la línea de arriba tenemos una función de demanda relativamente vertical. Cuando una función de demanda es relativamente vertical, decimos que la demanda es en global, en conjunto, relativamente inelástica. Y nótese que en el área estudiada el precio aumenta de 4 a 5 y la cantidad demandada cae de 90 a 80, o sea, es poco sensible, es mayor en proporción el aumento de precio a la variación en cantidades en términos promedio, por eso estamos más o menos en la mitad de la función. En la línea de abajo, panel izquierdo, tenemos que la demanda es una línea horizontal, eso significa que es perfectamente elástica o el extremo de lo sensible, es muy sensible a variaciones en el precio. Es importante tener en mente este concepto porque este concepto lo vamos a usar cuando hablemos del modelo de competencia perfecta en la clase siguiente, en la clase número 3. Entonces es importante tener en mente que una demanda horizontal es una demanda perfectamente elástica. Eso significa que si el precio varía apenas un tantito, la demanda cae automáticamente a cero. Y en el panel derecho de la línea de abajo tenemos una función de demanda que, al contrario de la que se ve arriba de esa, es relativamente horizontal. Cuando una función de demanda es relativamente horizontal, decimos que es relativamente elástica. Y relativamente elástica quiere decir que en su área central, cuando el precio varía, las cantidades demandadas varían más que proporcionalmente, responden más que proporcionalmente a la variación del precio. ¿Qué factores? Ahora vamos a hablar de los factores que hacen que la demanda sea más o menos elástica o inelástica. ¿Cuáles son los factores que explican la elasticidad precio de la demanda? El primer factor es la disponibilidad de sustitutos.
En la medida en que un bien tiene más sustitutos, su demanda es más sensible a variaciones de precio, por la sencilla razón de que sus consumidores pueden desplazarse hacia cualquiera de esos otros sustitutos, ¿verdad? Mientras que cuando hay menos sustitutos, la sensibilidad al precio es menor porque no tenemos, se nos dificulta cómo sustituir. El segundo factor explicativo es el peso en el presupuesto. Cuando en la medida en que un bien pesa más en el presupuesto, la sensibilidad de la demanda a variaciones en el precio es mayor, pensemos, y cuando el peso es chico, la sensibilidad de la demanda a variaciones en el precio es menor. Pongamos dos bienes como ejemplo. Por bienes que tienen poco peso en el presupuesto, podemos pensar en los fósforos, ¿verdad? ¿Cuánto puede costar un paquete de fósforos? 100 pesos, no sé, muy poco. De manera que si el precio de los fósforos aumenta 100% de 100 a 200 pesos, por lo tanto, a lo mejor la demanda cae, pero cae muy poco, porque la mayoría de la gente no ve afectado su presupuesto y por lo tanto sigue consumiendo la misma cantidad del bien. Mientras que en el caso de bienes que pesan mucho en el presupuesto, por ejemplo los departamentos, una variación de 50% en el precio de los departamentos o de 20% en el precio de los departamentos, en términos presupuestarios para uno implica mucho y por lo tanto uno es muy sensible a variaciones en el precio. Entonces uno es muy sensible o la demanda de los bienes que tienen un alto peso en el presupuesto tiende a ser elástica y la demanda de los bienes que tienen un bajo peso en el presupuesto tiende a ser poco sensible o inelástica. Y finalmente, la dimensión temporal, el corto versus el largo plazo. Eso significa que en muchos casos la demanda de corto plazo tiene una elasticidad precio distinta a la demanda de largo plazo. Para ver esto, veamos un ejemplo real. En los años 70, cuando hubo el primer incremento importante en el precio del petróleo en el mercado global y de la benzina en el mercado global, se hicieron muchos estudios en los Estados Unidos para ver cómo los consumidores habían respondido en diferentes momentos del tiempo a ese aumento de precio. Y se encontró que en el corto plazo la demanda se comportó de manera relativamente inelástica. Eso quiere decir que fue poco sensible a la variación del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque los consumidores seguían conectados, seguían teniendo autos que eran de alto consumo y no era sencillo cambiar de auto en el corto plazo entre una semana y otra, o si uno vivía lejos del trabajo, era difícil cambiar, mudarse más cerca del trabajo o cambiarse a un trabajo más cerca de la casa en el corto plazo. Por lo tanto, en el corto plazo, la demanda fue poco sensible a variaciones en ese precio. Sin embargo, en el largo plazo estos estudios observaron que a medida que transcurrió el tiempo, la demanda respondió mucho más, se hizo más elástica. ¿Por qué? Bueno, porque hubo más posibilidades de sustituir, hubo cambios en la industria automotriz y se empezaron a producir autos más livianos, de menor consumo de energía, y en general la gente pudo tomar decisiones para mudarse más cerca de la casa o para trabajar más cerca de la casa o para mudarse más cerca del trabajo, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo que nos muestra cómo hay diferencias entre la elasticidad precio de la demanda dependiendo de la dimensión temporal que estamos analizando, dependiendo de si estamos analizando el corto plazo o el largo plazo. Ahora, visto lo anterior, vamos a ver cuál es la relación entre elasticidad precio de la demanda y gasto total del consumidor. En el primer caso que tenemos acá, decimos que el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda es menor que 1. Ya nosotros sabemos que ahí se trataba de que la demanda era inelástica. Si la demanda es inelástica y hay un aumento de precio, aumenta el gasto del consumidor, ¿verdad? Porque la demanda cae, pero cae en una proporción menor que la proporción en la que aumentó el precio. Por lo tanto, el gasto total aumenta. Cuando eso es igual a U, cuando la elasticidad precio de la demanda es exactamente igual a 1, el gasto total permanece constante, ¿verdad? Porque la proporción en la que cae el precio es exactamente la misma proporción en la que aumenta la demanda y viceversa, la proporción en la que aumenta el precio es exactamente la misma en la que cae la demanda. Y en el caso de la tercera línea decimos que cuando la demanda es elástica, o sea, cuando el valor absoluto de la elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, entonces un aumento del precio hace que caiga el gasto total del consumidor. ¿Por qué? Porque como es elástica, la demanda responde de una manera muy sensible y por lo tanto las cantidades demandadas caen en una proporción mayor al aumento de precio y por lo tanto en conjunto cae el precio del consumidor.
perdón, el gasto del consumidor. Eso lo podemos aterrizar de manera más elocuente en esta lámina que vemos acá, ¿verdad? Aquí tenemos exactamente los dos ejemplos, una demanda relativamente inelástica, que es la de la izquierda, y vemos cómo ante un aumento del precio de 4 a 5, las cantidades demandadas caen de 90 a 80. Y eso significa, si observamos los rectángulos, el rectángulo de la izquierda nos dice el ingreso ganado por vender a un precio más alto. Fíjense que ese rectángulo es mayor que el ingreso perdido por vender a un precio, por vender una menor cantidad. Por lo tanto, en el neto está aumentando el ingreso ganado por la empresa y por lo tanto el gasto gastado por el consumidor, valga la redundancia, como veíamos en la lámina anterior. La gráfica del panel derecho nos muestra qué ocurre cuando la demanda es relativamente elástica o muy sensible a variaciones en el precio y vemos que ocurre lo contrario, ¿verdad? Que el ingreso ganado por vender a un precio más alto o lo que el consumidor gasta de más porque el precio es más alto es menor que el ingreso perdido porque se venden menos unidades. Por lo tanto, en el neto, ante un aumento de precio similar al que veíamos antes, en el neto hay una caída del gasto del consumidor, ¿verdad? Porque es más lo que se reduce ese gasto que lo que porque se vende menos que lo que aumenta porque el precio es más alto. Bien, para cerrar, solo les quiero dejar estos datos. Estos son datos reales de elasticidades precios de la demanda calculados en diferentes estudios para los Estados Unidos. Y nótese simplemente que tenemos diferentes elasticidades precios de la demanda. Por ejemplo, la sal y los fósforos que tienen un bajo peso en el presupuesto tienen una elasticidad precio de la demanda menor que uno, o sea, su demanda es en general inelástica. Los viajes aéreos de corto plazo también, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un viaje de corto plazo, generalmente es una urgencia. Es porque tiene una reunión urgente de trabajo o porque tiene un problema familiar que lo obliga a viajar en el corto plazo. Por lo tanto, en ese corto plazo, uno es poco sensible a variaciones en el precio. Eso lo saben las líneas aéreas y por eso cuando uno va a comprar un boleto de hoy para mañana, el precio es alto, es muy alto, es mucho más alto que el precio normal o promedio de ese boleto. Y es porque las líneas aéreas saben que nuestra demanda en ese caso es poco sensible a variaciones en el precio, es bastante inelástica como muestra el número. Lo mismo ocurre con la gasolina en el corto plazo. La atención médica también, ¿verdad? La atención médica tiende a ser inelástica, como muestra allí, es inelástica 0,2 en valor absoluto, porque cuando tenemos un problema médico somos poco sensibles a variaciones en el precio porque el valor de nuestra vida para nosotros pesa más que el precio extra que vayamos a pagar. Y así les voy a pedir que piensen en cada uno de los números que aparecen en estas tablas y traten de explicar estos números usando su conocimiento de la realidad y los conceptos que hemos estudiado hasta ahora. Bien, con esto entonces cerramos el estudio de la elasticidad precio de la demanda. Gracias por tomarse la atención, por ver esto y por verlo con detenimiento. Es importante que este video sea tomado en conjunto con las lecturas. Esto no es sustituto de la lectura, es un complemento y por lo tanto igual hay que hacer la lectura y verla a la luz de este video para comprender mejor los conceptos. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.